En el capítulo 13, la semana que viene entrar en el capítulo 14 y estamos en lo que vamos en la parte donde dice el asunto, en bosquejo. Dice: el asunto se torna problemático porque o era Elimas, un impostor, o Bernabé y Pablo. Estaba en juego la veracidad del evangelio. Pablo en el versículo 10 maldice a Elimas, lo llamó hijo del diablo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, pero Elimas estaba lleno de engaño y de maldad. Pablo representaba a Jesucristo. Elimas representaba al diablo. Elimas, por oponerse a Dios, recibe una ceguera temporal como castigo por torcer los caminos rectos, justos y verdaderos de Dios. Así que podemos darnos cuenta en esta experiencia de Pablo y Bernabé, en este primer viaje misionero, ¿dónde que se encuentran con Elimas o Bar Jesús? Ahí en la isla de Chipre, una isla bien pequeñita. Aquí no está. Aquí, en esta islita que está, este es Chipre, y aquí está Pablo. Así que ahí se encuentran con él. Era una persona que tenía engañada al gobernador que se llamaba Sergio Paulo. Era una persona muy inteligente, dice, ¿verdad? Y le quería aprender o escuchar lo que Pablo y Bernabé tenían que compartir o estaban ya compartiendo en esta isla. Así que vemos que en su primer viaje, vemos cómo Dios se está manifestando, ¿verdad? El Espíritu Santo está con Bernabé y con Pablo, y vemos cómo el mensaje transforma y cambia vida. Pero a la misma vez encontramos que por el camino de ellos hay personas que no son escogidas, son reprobados, que no van a creer nunca, como en el caso de Elimas o Bar Jesús. ¿Alguna pregunta que han tenido al leer este capítulo 13? Ok. Usted no contestó la pregunta de lo de la exposición de manos, pero ya usted no la contestó. Sí. Ok, entonces estamos en el versículo 11 y dice: ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él, o sea, sobre Elimas, sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Hablamos cómo la enseñanza, la palabra de Dios, cambia, transforma la vida de la gente. Lo primero que notamos, que no fue Pablo, sino el Señor quien castiga a Elimas. Pero el castigo hacia Elimas, vemos la justicia y el amor de Dios. El Señor muestra su gracia y misericordia a Elimas al decirle que su castigo será temporal. Dios quería llevarlo a un tiempo de reflexión, porque muchas veces la ceguera física nos lleva a ser quitada la ceguera espiritual, lo que le permite a uno entender los propósitos de Dios. Pablo experimentó esta ceguera temporal cuando iba camino de Damasco, capítulo 9, del 8 al 18. Así que vemos que a pesar de que Dios hace juicio sobre esta persona, también muestra su misericordia, ¿verdad? Deja que por un tiempo recupere otra vez su vista, pero sigue ciego espiritualmente, ¿ok? Así que vemos que la misericordia de Dios también se ve sobre aquellos que se oponen al Evangelio de Cristo. Pero vemos que la peor condena que puede tener el hombre es nunca conocer a Dios, quedar siempre en el mismo estado de condenado. Dice: el inesperado conflicto entre Pablo y Elimas. Pablo triunfó mientras su oponente se sumió en la oscuridad. Viendo Sergio Paulo el castigo divino, creyó. No sabemos si se convirtió o creyó en el poder de Pablo. Cuando Dios se revela a través de un milagro, el resultado es que las personas se vuelven a Él con fe. Por ejemplo, Pedro sanó al paralítico en la puerta del templo. Numerosas gentes creyeron en Jesús. 3:6, 4:4. No se nos dice nada si Elimas se arrepintió y haya creído, pero Sergio Paulo quedó libre de las ataduras
con que Elimas lo había tenido cautivo, creyendo ahora en las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Vemos entonces en este primer viaje misionero desde un principio cómo Dios, a través del poder del mensaje, trae libertad al que está en el engaño, que está en la oscuridad, como en el caso de Sergio Paulo y este hombre Elimas, que hacía influencia sobre él para mantenerlo todavía en la magia, en la oscuridad, en lo que tenía que ver todo con las tinieblas. ¿Alguna pregunta tengamos aquí? Hable usted un poquito porque no puedo hablar mucho. No. Solamente si tiene alguna pregunta de haber leído. ¿O alguna reflexión? Ok, el que Sergio Pablo no se haya bautizado inmediatamente muestra que no siempre ocurriría así. O sea, no siempre las personas se convertían, creían en Cristo y eran bautizados, pues incorporados al pacto. Esto indica que cuando una persona no tiene un conocimiento previo de la fe cristiana, debe ser enseñado antes de ser bautizado. Tenemos que recordar que Sergio Pablo no tenía ningún trasfondo judío, ni era temeroso de Dios. Por lo tanto, debía de esperar a estar seguro de lo que había pasado en su vida antes de entrar al pacto con Dios por medio del bautismo. Así que vemos en este caso, ¿verdad?, que este hombre no tenía ningún trasfondo. Por ejemplo, ¿quién era gentil que tenía un trasfondo judío? En el libro de los Hechos, que se bautizó tan pronto creyó él y su familia. Cornelio, porque él era un temeroso de Dios. Y dice que él ayudaba al pueblo, ¿verdad? Quiere decir que él dice que él tenía temor de Dios. Así que aunque no podía ir al templo, sabía mucho de la cultura de la religión judía y adoraba al Dios de ellos. En este caso, Sergio Paulo era un gentil, Cornelio era un militar, centurión, este era un gobernador romano, ¿verdad? Pero la diferencia está en que él no tenía ningún contacto con la religión judía. Tal vez había escuchado, pero no se había inclinado nunca, o Dios no había inclinado su corazón para investigar o para saber un poco de la religión judía y del Dios de Israel. Y aparte no tenía ningún favor con el pueblo tampoco. Así que él era lo opuesto a Cornelio. Por eso Cornelio se bautiza rápidamente. Y vemos a esta persona que no se bautiza, indicaba que necesitaba todavía ser enseñado, ser discipulado. Podemos decir que en nuestro tiempo necesitaba coger un poco de clases de membresía para que conociera un poco sobre la vida cristiana, sobre la oración, sobre el bautismo mismo que significaba, sobre lo que Dios esperaba de él o de cada convertido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, él requería que se le diera más tiempo. Por eso Lucas no dice que fue bautizado rápidamente como fue en el caso de Cornelio, sino que tenía que esperar. Así que no siempre sucedía así, porque queremos ver, ¿ya? Pues mucha gente en el tiempo de hoy cree y terminado el culto ya hay un bautismo, tienen bautisterio dentro del templo o tal vez afuera tienen una poseta y cuando termina el culto todo el mundo sale en algunos lugares, otras veces dentro del mismo culto, y se bautizan todos los que creyeron ese mismo domingo. Y usan algunos versículos como el de Cornelio, ¿no? O como decía Jesús, el que cree que se bautice. Pero también habla de enseñarle, de discipularle. Todo depende, ¿verdad?, qué trasfondo tiene la persona, cuánto la persona sabe ya del Dios de la gracia. Solamente la diferencia era que en el caso de Cornelio, saber quién era Cristo y lo que había hecho Cristo. Y el Espíritu Santo hizo una conexión con el Antiguo y el Nuevo Testamento que habla de Cristo, y él pudo entender todo a través de la obra del Espíritu Santo. Y por eso se bautiza él con su familia. Quiere decir que su familia también, en una forma u otra, él enseñaba también el Antiguo Testamento. No solamente era él, sino también su familia. Él tenía una pequeñita iglesia allí, o un grupo pequeño o de crecimiento en su casa.
con su familia y con sus criados, y tal vez algunos soldados, como aquellos 6 que regresaron con Pedro acompañándolo. Que bueno, eran 6 judíos, pero vinieron también, fueron 3 enviados por Cornelio y regresaron junto con Pedro. Pregunta. El hecho de que él creyera, porque dice que él creyó en la enseñanza, pero y no se sabe si de verdad llegó a creer en Cristo, ¿no? Porque él creyó en la enseñanza de lo que estaba diciendo Pablo. Y eso se aplica también a una persona que puede decir: yo creo en lo que usted me está diciendo, pero en mi corazón no me hablo a creer, a aceptarlo como una verdad absoluta. Claro. O sea que podemos decir: estoy aquí, yo creo en Cristo, pero no estoy creyendo porque no estoy obedeciendo, ¿no? Ok, una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa lo que decimos nosotros, ¿no? Nosotros podemos decir yo creo, pero la Biblia cuando dice creo, es creo. Y cuando dice Jesús mismo, y muchos no creyeron, o muchos decía Jesús, ellos dicen que creen, pero Jesús sabía en su corazón que no estaban creyendo. La Biblia lo narra. Entonces hay una cosa que se llama implícita y explícita. Y todos nosotros usamos estas dos formas en nuestra comunicación. Entonces nosotros lo que tenemos que trabajar es en esta parte, en la explícita. Porque todo mensaje está lleno de implicidad. Entonces se dice que creyó en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuál es lo implícito que está ahí? Que no lo dice el texto, que tenemos que hacerlo explícito nosotros. La vida de Cristo, su muerte, su resurrección. O sea, el texto no lo dice. ¿Cómo llegó Alicia a esa conclusión? Porque la enseñanza que... Por una forma explícita. Implícita no está. ¿O no es así? Implícita sería enseñanza. Enseñanza, nosotros lo usamos diariamente. Nosotros decimos, esa persona, pero usted no ha dicho ni el nombre, ni la nacionalidad, ni el sexo, ni dónde trabaja, pero la otra persona que está hablando con usted explícitamente dice, es blanca, es colombiana, limpia casa, tiene un hijo que se llama Luis, tiene un nieto que se llama Jaime, y ella, su personalidad es así, así, y ella no dijo nada. Ella dijo una cosa implícita. Mira a esa señora. Y la otra forma, la forma explícita, que la otra persona sí conoce, a la que usted señaló, dice, ella es fulana, 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 fulana. Explicar. Exacto. Entonces, Entonces, aquí que dice implícitamente, dice, la creyó en la enseñanza de Bernabé y Pablo. Pero no dice qué enseñanza. Enseñaba matemática, química, física. ¿Cómo sabemos nosotros qué enseñaba? Lo que enseñaban Pablo y Bernabé, la vida de Cristo. Pero ¿cómo nosotros lo sabemos? Porque cuando vamos a otros pasajes, ¿verdad? O cuando vamos a las cartas de Pablo, o cuando vemos que dice que predicaban las buenas nuevas, ¿ves? Entonces ya nosotros no lo dice, solamente implícitamente dice enseñanza, pero nosotros explícitamente podemos extraer, dice que decir sacar de lo explícito. Saco, pero tiene que estar basado en una verdad, ¿no? Que en algún lugar tiene que estar, ¿no? Porque si no sería una especulación, si no aparece por ninguna parte de la Biblia. Por ejemplo, cuando le dice Moisés, Moisés. Moisés, ¿qué? Entonces los lectores, cuando ellos sí sabían, Moisés es el que se crió en casa del faraón, el que guió las 10 plagas con su hermano Aarón, ¿ves todo lo que van diciendo?
Él era pastor de ovejas, su suegro se llamaba Jetro, tuvo 2 hijos. Entonces ahí comienza uno, y no dice nada más que ese cosa, Moisés. ¿Ok? Entonces, eso lo hacemos nosotros constantemente, lo que no nos percatamos. Dame de eso. Decimos, dame de eso, pero no. Ok. Y así constantemente. Abre ahí, pero ya tú sabes qué es lo que hay ahí, porque tú sabes que esa persona ahí guarda el dinero, por ejemplo. O los billes. Pero no dice en ningún momento, dijo los billes. Ok. Entonces, uno dice, bueno, la Biblia cuando dice, sí dice. Entonces yo tengo que hacerlo explícito en otros pasajes de la Biblia, que ese es lo que se le llama a esto. Este trabajo se llama discurso. O comunicación, como usted quiera llamarlo. La Biblia más bien el término que deberíamos hacer es este, ¿no? La Biblia es un discurso. Y esto se llama exégesis. ¿Verdad? Es extraer del discurso lo que no dice el discurso. Entonces para eso tengo que usar toda la Biblia. Entonces si en ningún lado de la Biblia dice que Pedro y Bernabé nos enseñaban, pues no podemos decir, lo explícito sería entonces, no sabemos qué enseñaban. Y todo el que diga algo, pues no está haciendo una exégesis, sino está introduciéndole al pasaje. No me acuerdo cómo se llama, se llama exégesis, y otro se llama introducir, pero no me acuerdo la palabra. En toda la vida nosotros usamos mi esposo, mi esposa, pero no ha dicho nada. Pero explícitamente si yo conozco a esa persona, ya yo sé todo lo que me está diciendo. ¿Okay? Entonces nosotros podemos saber ahora por la forma implícita que dice el pasaje que creyó en la enseñanza y no hace una referencia de que hay algo, como dijo Irma. Bueno, hay personas que dicen, ¿verdad? Él dice que creyó. Eso es algo implícito. Ahora, explícitamente, tengo que ver la vida de la persona entonces. No, pero mira, él sigue mintiendo, él sigue hablando mal de Dios, él sigue, y lo mismo, sigue la vida igual. Entonces puede llegar a forma explícita que la persona no es creyente. Pero tengo que buscar una base para que compruebe lo que estoy diciendo. Si no, sería una especulación nada más. ¿Entendieron? Sí, señor. Por ejemplo, todo es igual, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. ¿Verdad? Eso es algo implícito. Pero ahora cuando uno lee toda la Biblia, uno tiene que extraer entonces la forma explícita qué cosa es el mundo. ¿O qué Juan le llama mundo? Y hay que meterse en toda la Biblia para ver qué cosa es. Porque si no usted llega a la mala conclusión de que todos son salvos. Y esto lo usamos nosotros en nuestro idioma constantemente y es igual, se aplica porque la Biblia es un discurso, es una comunicación. Lo que nosotros lo hacemos, pero no le tenemos estos nombres técnicos. ¿Ve? Entonces por eso usted ve que a veces que hay predicadores que hablamos sobre la justificación. Eso es algo implícito y si el predicador dice, bueno, explícitamente ellos entienden lo que yo estoy diciendo. Pero como en este caso es un discurso para ser entendido, yo puedo decir la justificación y tengo que especificar qué cosa es la justificación para aquellos que no saben qué cosa es la justificación. ¿Entendieron? Entonces suena cansón para uno que ya sabe implícitamente qué cosa es, explícitamente qué cosa es la implicidad de la justificación, pero hay otros que dicen qué cosa es eso. Yo tengo que hacerlo explícitamente para los que no saben. Entonces hay que hacerlo las dos formas. Díganme. La carta de Efesios Pablo, cuando dice yo Pablo. Ya. Eso implícitamente es Pablo. Explícitamente ellos sabían quién era Pablo. Él no tiene que explicarle que era fariseo de fariseos, celoso de la ley, que se circuncidado el octavo día, que estudió los pies de Gamaliel, que era nativo de la ciudad de Tarso, que se había convertido camino de Damasco, que él era un perseguidor de la iglesia. Ya eso la persona que escuchaba decía, Pablo, explícitamente
esto y esto y esto y esto, pero como es de gente que no sabe, tengo que hacerlo explícito para otras personas que no saben cuando escuchan la palabra Pablo. Como los Gálatas, dice Pablo, apóstol. Cuando los Gálatas escucharon Pablo, implícitamente era Pablo, pero explícitamente era todo lo que ellos sabían de Pablo. Porque él no dice, como dice en Filipenses, porque los Gálatas lo conocían muy bien. Él había ido en su primer viaje y él había regresado otra vez por ahí para el regreso a la ciudad de Antioquía. Así que pasó y regresó. Entonces los Gálatas, con la región de Galacia, que era Iconio, Listra y Derbe, y Antioquía de Pisidia, lo conocían bien a él. No tanto como por acá, por Chipre, por Salamina y Parfos y Perge, que fue el primer lugar donde hay Atalía, que es cuando ellos regresan. Entonces no tiene que Pablo decir a los Gálatas todo eso. Ahora nosotros sí tenemos que empezar a investigar, que eso se llama exégesis, o es ser explícito el pasaje cuando yo se lo voy a compartir a mí, porque no puedo decir a ustedes, Pablo, apóstol, y ya habló Dios. No, Dios no habló nada, habló para ellos, pero para nosotros no nos dijiste nada. ¿Quién es Pablo? ¿Qué cosa es apóstol? Entonces no ve que yo tuve que explicar todo eso en el sermón. Hacerlo explícito para los que no sabían, pero ya está implícito para los que saben qué significa apóstol. O evangelio. Es una palabra implícita. Cuando ellos escuchaban evangelio, en el griego, esa palabra era una buena noticia que venía de un campo de batalla, de un hombre que ellos enviaban corriendo, y dos hombres enviaban corriendo, pues si mataban a uno, el otro llegara dando la victoria y el pueblo estuviera tranquilito. Pero eso hay que explicarlo. Pero está ahí en la palabra evangelio, la raíz del griego, y hay que decir de dónde viene entonces. De Mesaber, que viene del hebreo, que también quiere decir la buena noticia de que alguien reina. ¿Ve? Hay que hacerlo todo explícito. ¿De dónde mismo sacamos todo eso? De la Biblia, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener en mente, por ejemplo, cuando estamos conversando con una persona que no es cristiana, que a veces le decimos alguna cosa que la persona no entiende, y llevándola al caso, ayer cuando le estaba explicando a la muchacha una visita, me di cuenta que muchas cosas tuviste que hacer explícitas porque la muchacha no conocía nada de la Biblia. Entonces uno tiene que tenerlo en mente cada vez que esté conversando con una persona que no conoce nada de la Biblia, porque le podemos estar diciendo información que para ellos no significa nada. De tener en cuenta que muchas veces la Biblia habla implícitamente, pero nosotros tenemos que explicarle a ellos explícitamente a través de toda la Biblia, porque si no, no entienden nada. Claro. Esa es la función del predicador, del maestro. ¿Ya? Por ejemplo, esta misma muchacha se sentó allí, no necesita que fuimos a hacer, y yo le pregunté, ¿tú crees en Dios? Y ella dijo que sí. Ahora, yo podía haberme quedado con su confesión, pero como yo sé que todo el mundo dice sí, y me doy cuenta, entonces le pregunté, ¿tú has leído la Biblia? Me dice, no. Yo sé que ella no cree en Dios. Aunque ella me puede jurar así, arrodillarse delante de mí, ya yo sé que ella no cree en Dios. Entonces ella no ha leído nunca la Biblia. Entonces yo leí un salmo donde hablaba de David. Entonces yo tuve que explicarle, hacerle explícito, ¿verdad? Rapidito tuve que hacérselo, porque es lógico, no había mucho tiempo. ¿Quién era David? ¿Qué significaba buscar el rostro de Dios? Que decía el Salmo 27. Le tuve que hacerle una ilustración para hacer explícito lo que decía el rostro de Dios. Busco el rostro de Dios. ¿Qué significa eso? Busco la cara de Blanca. Busco la cara de Dios. ¿Dónde está la cara de Dios? ¿Cómo es la cara de Dios? Entonces tengo que hacer explícita lo que está implícito para el hebreo que leyó ese salmo. Para ellos no había que explicarlo. Ahora cuando nosotros los occidentales leemos eso, tengo que hacerlo explícito. Con la misma escritura, lo que no tenía tiempo para decir todos los textos bíblicos. Porque yo quería llegar a la presentación del Evangelio con ella. ¿Me explico? Entonces el tiempo era corto porque se iba ya a un paseo y tuve que hacerla lo más rápido posible. Hacerle explícita la cruz lo más rápido, y cada elemento que mencionaba le hacía, estaba implícito para mí, pero para ella no decía nada, tenía que hacérselo explícito.
Y eso se llama un discurso o una comunicación. Entonces muchas veces la gente no nos entiende. Nos decimos, Dios te ama. ¿Qué es eso? Si hasta ahora a mí me interesa que me ame mi hijo o mi esposa, o hasta ahora me interesa amar a mi esposo nada más, a mi esposa, ¿entiende? Entonces tienes que hacer explícito esa expresión que usted le ha dicho, Dios te ama. Pero los cristianos, como somos muy vagos, decimos, Dios te ama, y ya, dale para allá. Ahora mira a ver tú lo que tú entiendes. Entonces hay que hacerle explícito esa expresión de que Dios te ama. ¿Entiendes? Porque el novio, el que está enamorándolo en la escuela, también le dice que es muy linda o muy lindo y que lo ama. Y puede ser un controlador y un abusador. ¿Ves? Entonces, entonces Dios es un controlador y un abusador. Igual que el novio este que tengo yo, o que tuve, que me decía que me amaba. ¿Me explico? Entonces a veces nosotros, no es que el mensaje no tenga efectividad, somos nosotros los que pensamos que estamos hablando con convertidos todo el tiempo. Entonces que la persona te diga, yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, y tú le preguntas, ¿a qué iglesia tú vas? No, yo estoy yendo a ninguna hora, estoy apartado. Ya te dicen, este no está ni apartado ni encontrado, este nunca te había sido encontrado. Porque esa palabra no existe en la Biblia, apartados, cristianos apartados. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, porque él estuvo apartado, mi hijo se apartó. Él no se apartó, no te engañes, él nunca ha estado. Entonces trátalo, hazle explícito la verdad de la Biblia, porque la Biblia no habla en ningún lugar cristianos apartados. ¿Entiendes? Entonces no tienes un fundamento para hacerle explícito de que esa persona es un cristiano apartado. Porque no vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis ningún pasaje donde habla de los cristianos apartados. Pero ya la gente lo dice, y alguien por ahí, porque siempre es así, las doctrinas son, los errores son así, alguien lo dice y todo el mundo lo va repitiendo. Y realmente los pentecostales, con el asunto de las obras, ellos crearon esas expresiones, pero ellos no pueden hacerla explícita. Nosotros le preguntamos, hazme explícito de un cristiano apartado. Entonces tal vez puedo usar me imagino a este mago de Samaria, Simón de Samaria, ¿verdad? Pero hazlo explícito entonces con la Biblia, para saber si era o no era un apartado, ¿no? Como tú crees que es. Yo ahora que tengo un tendón montado, estoy luchando con el tendón, pero no quiere desentonar. Ok, entonces eso es bueno saberlo. Entonces, como estamos hablando, como el mismo Irma decía, a veces la gente dice, pero nosotros, perdonándome la expresión, a nosotros no nos debe interesar lo que la gente dice. La gente dice muchas cosas que no son bíblicas. Entonces nosotros, como cristianos que somos, y de la doctrina, de la teología reformada, para nosotros es la Biblia. Usted puede decir lo que usted quiera, usted puede decirme las expresiones más lindas, las experiencias más hermosas, que subió y bajó al cuarto cielo, que murió y resucitó, estuvo entre los muertos, que vio un pasillo muy largo, oscuro, y se encontró con su mamá y su papá y con todo el mundo allí. Pero tristemente nosotros los cristianos no debemos de creer nada de eso porque no está explícito en la Biblia. Y si no está aquí, es una herejía. ¿Entiendes? Entonces eso va a partir del cristiano que entiende que la Biblia es la autoridad o es la experiencia del cristiano. Entonces nosotros creemos por la revelación de Dios que para nosotros todo tiene que estar explícitamente en la Biblia, toda, no en Génesis nada más, toda la Biblia, porque es el pensamiento de Dios que no se equivoca ni se contradice como nosotros nos contradecimos a veces, que es natural, es normal. Por eso el Espíritu Santo trabaja y nos revela las cosas cada vez más claras y vemos con más claridad cada día más, ¿entiendes? O sea, no está mal que equivocarse, pero sino seguir indagando para salir de esas equivocaciones que a veces nosotros tenemos. Ok, entonces ya más o menos tenemos una explicación en este pasaje donde dice que creyó en las enseñanzas que ellos le trajeron. Entonces usted tiene que buscar en los evangelios, tiene que buscar en las cartas de Pablo, aún en el mismo libro de los Hechos, ¿qué enseñaban estas personas? Que a ellos no había que mencionárselo.
a los lectores de Lucas no había que mencionárselo porque ellos sabían de qué estaban hablando los apóstoles. Pero nosotros tenemos que hacer explícito lo que está implícito en el pasaje. Y ese es el trabajo de nosotros los cristianos. ¿Okay? Pues usted no puede leerle la Biblia a la gente así. Usted tiene que hacer explícito lo que está implícito. Usted dice a una persona, arrepiéntete. La Biblia no hace explícito muchas veces qué cosa arrepentirse. O habla y se conviértanse de sus malos caminos. O como dice Hechos, dice, y se convirtieron tantas personas. ¿Se acuerdan? Ahí hay conversión, es una cosa implícita. Pero yo tengo que hacerlo explícito. ¿Qué cosa ellos entendían como conversión? Bueno, la conversión es la experiencia emocional y psicológica de lo que es la regeneración, que es obra del Espíritu Santo. Ellos lo sabían, pero nosotros, o la gente, no lo sabe. Entonces yo no puedo decirle, conviértete. ¿Ve? Tiene que haber primero la regeneración del Espíritu Santo, que provoca un estado emocional y experimental, que es la conversión, que es volverse contrario a donde iba. ¿Entendieron? O dice el arrepentimiento, arrepiéntete. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Usted puede decir, bueno, arrepentirse, ¿verdad? Es un acto que uno hace donde uno se vuelve contrariamente, pero tiene que reparar el mal que uno hizo. Si usted dice, yo me arrepiento de haber llevado esta silla, y el pastor te dice, no te preocupes, hijo, que toma esa silla, yo la voy a pagar, quédate con ella. ¿Se arrepintió la persona? No, porque él tiene que reparar el mal que hizo. ¿Qué fue el mal que él hizo? Se llevó la silla. Si la silla la vendió, él tiene que comprar la silla, ¿verdad? Preguntarle, pastor, ¿en qué website usted compró la silla? Bueno, en tal website. Ok, ¿cuánto costó? $32. Ok, yo voy a encargar, voy a pagar el chico. Y el próximo domingo, déjeme el cuerpo ese vacío, que usted va a ver la silla colocada ahí cuando llegue. Si eso no sucede, no hay arrepentimiento. Pero cuando se le decía a ellos, arrepiéntase que el reino de los cielos ha llegado, está implícito, explícito para ellos, pero para nosotros, yo puedo decir, estoy arrepentido, hermanita, y ya, no pasó nada. Que la próxima vez le voy a dar otro contestón a la hermana, pero yo no he reparado el mal que yo le hice a la persona. ¿Entiendes? Entonces, eso lo sabemos por las Escrituras, que es la base de nuestra verdad para cualquier explicación que nosotros demos. Entonces, muchas veces nosotros hablamos en forma de discurso, decimos cosas implícitas que para si usted me dice arrepentirse, yo lo sé. Usted no tiene que explicármelo a mí, ¿me entiende? ¿Me explico? Usted me habla me dice justificación. Yo sé todo lo que tiene que ver, yo puedo explicarle todo a través de la Biblia. La salvación, yo puedo explicarle todo lo que es la salvación a través de toda la Biblia, y libro por libro. Para mí está ya implícito. Pero yo tuve que hacerlo explícito. Ahora, si yo digo salvación a una persona que no sabe nada, yo tengo que hacerlo explícito. A menos que él me diga, no, yo sé lo que es la salvación, y ya comienza ok, yo tengo que ya cuando siga hablando con esa persona, ya yo no tengo que preocuparme de que tengo que hacerle explícito la palabra salvación. ¿Ok? Aprendimos algo hoy, ¿verdad? Sí, señor. Siempre verás que las preguntas surgen buenos temas. Entonces la hermana preguntó, ¿verdad?, sobre Sergio Pablo, como decía, y ella sacó algo de lo que dice la gente. Y yo decía a la hermana, ¿verdad?, que la gente puede decir de todo y nosotros no creerle nada, ¿verdad? Hay quien que cree en todo también. Yo realmente siempre tengo esa mala costumbre. No es que yo confío en la gente, pero yo no creo en lo que me dicen la gente sobre Dios, no sobre lo que me dicen otras cosas. ¿Entiendes? ¿Quedó claro? Sí. Entonces me gusta en la conversación saber si lo que me está diciendo es verdad o algo que está repitiendo porque otros también lo dicen. Y no porque quiera engañarme a la persona, es que todo el mundo lo dice.
¿Me entiendes? O sea, no me pongo ni me ofendo con ella ni con él. Porque mentiroso es, no. Es que está diciendo lo que todo el mundo dice. Todo el mundo cree en Dios. ¿Eh? Entonces le hablamos, lo invitamos a la iglesia. Y ella veía a la iglesia como un hábito. Y tuvimos que explicarle entonces que no es un hábito. ¿Verdad? Ok. Pregunta que tengamos, ¿qué tiempo nos quedan? 5 minutos. Vamos a terminar entonces ya para salir de este tema, de esta parte por lo menos. Así que conclusión, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La gente acepta a Cristo cuando escucha el Evangelio. ¿Verdad? Ya se sabe, ustedes explícitamente saben qué cosa es el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? La buena nueva. ¿La buena nueva de qué? ¿De salvación de qué? Bueno, estamos haciendo explícito. A ver, Xiomara, tú que tuviste el viernes, que lo repetimos ahí para memorizar. Si alguien te pregunta, Xiomara, me dijiste que las buenas nuevas, ¿qué cosas son las buenas nuevas? Ahí, define tu maestro. Las buenas nuevas de salvación. Espera. Acuérdate de la maestra. ¿Qué más maestro soy? No te preocupes. Las buenas nuevas de salvación Ok. Ok, ¿qué dice Pablo en Gálatas? Capítulo 1, versículo 2. Él define ahí qué cosa es el Evangelio. La buena noticia. ¿Verdad? ¿De qué? De que Cristo dio su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? Rescatarnos del mundo malvado. ¿Ya? ¿Ve? Entonces ya una persona cuando pasa por otro libro dice el Evangelio. ¿Qué cosa entonces es el Evangelio? Algo explícito. Ya tú dices, bueno, tengo que ir a Gálatas 1:12. Ahí está. Entonces es una buena noticia, de una victoria. Ya eso está implícito en la palabra y tengo que hacerlo explícito para los que estamos en esta época que no pertenecemos a la época de los griegos. ¿Ok? Entonces, por el oír y el oír se escucha el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio entonces? ¿La buena nueva de qué? Que Cristo dio su vida para rescatarnos. Nos dio su vida ¿por qué? Por nuestros pecados. Para rescatarnos de un mundo malvado. Okay. Otra vez. Por ejemplo, Otra vez. a ver, ¿qué cosa es la buena nueva? El Evangelio es Que Cristo vino. la buena nueva Que Cristo dio su vida por nosotros. Y no por nosotros, por nuestro pecado. Para rescatarnos ¿de dónde? Del mundo malvado. ¿Ves qué fácil? O sea, si uno usa usa para memorizar la técnica, algo así. Para memorizar, ¿verdad? Uno va como encontrar y guiando hilo una cosa con la otra. El Evangelio, buena noticia. Ok, quiere decir que hubo una batalla, alguien salió victorioso y ese que salió victorioso se lo tiene que decir a alguien. Ahí se convierte en una buena noticia. ¿De qué? De que nos salvamos de este ejército malvado. Que si perdemos, ¿qué va a pasar? Nos mata. Entonces nos rescató. Usando el término solamente evangelio en el griego, como se usaba en la cultura. Ahora, cuando Pablo usa ese término, le dice, bueno, hay una buena noticia de una victoria. Victoria en la cruz. ¿De qué? De que alguien peleó por nosotros para librarnos de qué? De un enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? Dice, mi pecado, nuestros pecados. ¿Me rescató de qué? Del pecado que es mi enemigo, que es un mundo malvado. Ya, mira que uno va pensando en la misma Biblia y pensando en la cultura cuando se decía la palabra, y ya uno, cualquiera que te pregunta, va saliendo
así con esa misma fluidez. Entonces, conclusión es esa, ¿verdad? El eunuco en Felipe 8:39, Cornelio y su familia por Pedro 10:44, y ahora Sergio Pablo ve lo que ocurre a Elimas y cree. Lucas nos deja ver que a pesar de todo, no debemos de dudar de lo genuino de la fe. Repaso, nos quedan 5 minutos. Dice, ¿cuáles son los ministerios de la iglesia para que crezcan? Mantener limpio el vecindario, el templo bonito, ayudar a los necesitados y evangelizar. Tata. Ayudar a los necesitados y evangelizar. Ok, Blanca. ¿Qué cosas pueden suceder en el culto de oración a Dios? Hablar en lengua, llamar a los hombres al servicio, muchos milagros. Llamar a los hombres al servicio. Irma dice, ¿qué debe hacer la iglesia después que una persona ha recibido la autoridad de Dios? Mandar mejor, deben obedecerlo, orar por él continuamente. Orar por él continuamente. Ok, ¿algunos de ustedes, los machados, quieren? Ok, vamos a ver si... Dice, ¿cuál es la regla misionera que aplicaba Pablo al llegar a una ciudad? Dice, ir a las plazas, visitar a los líderes del gobierno, ir a la sinagoga. A ver, Alicia. Ir a la sinagoga. Ir a la sinagoga. Dayana dice, ¿cuál es el oficio de Bar Jesús o Elimas? También llamado así. Rabino, soldado romano o hechicero. Hechicero. Dieguito dice, Sergio Pablo era temeroso de Dios y ayudaba a los judíos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Era? Verdadero. Dice, era temeroso de Dios y ayudaba a los judíos. ¿Verdadero o falso? A mí me parece que es falso. Falso. Yo quería saber si estaba seguro. Era falso. Yo quería ver si estaba seguro porque Cornelio era el que era así. Está bien. Xiomara. Elimas, o Bar Jesús también, estaba tratando de desviar a Sergio Pablo de la amistad de Pablo, de la influencia de su esposa o de la fe cristiana. De la fe cristiana. La 8. Diego, papá, ¿cómo califica Pablo a Elimas? Hijo de Dios, varón de Dios, hijo del diablo. ¿Hijo de quién? Del Dios. A ver, Jennifer, ayuda. Luis, Hijo del diablo. hijo del diablo, le dice. Samuel, ¿cuál fue el castigo que recibió Elimas? Salir de la ciudad, se murió, quedó ciego. Quedó ciego. ¿Falta alguien por acá? Ok. Sonia dice, ¿cuál fue el resultado de la conversión con Sergio Pablo? ¿No creyó? ¿Siguió confiando en Elimas o creyó en el Evangelio? Sí. Ok, John. Yo vine a Evangelio. Creyó en el Evangelio. Amén. Ok, aquí terminamos entonces. La próxima semana les traigo la copia. Sigamos leyendo el capítulo y comencemos a leer.